Listo, inicio grabación. Voy a dejar de presentar ventana para presentar la pantalla. Ustedes puedan ver exactamente lo que yo hago. Eh, Bien, entonces tenemos nosotros un taller que veníamos resolviendo de regulación. ¿Y para qué sirve este concepto de regulación? Sirve porque miren que la NTC 2050 acá, aquí, nos dice, oiga, usted cuando vaya a cablear en la última salida del circuito, en el último toma, no debe permitir una caída de tensión mayor al 3%. Es decir, si envía 100 voltios desde la fuente, allá, después de unos metros, no puede caerse más de 3 voltios. ¿Sí? Miren que se están conectando. Qué buena asistencia hoy. Ya vamos para 25 personas. Muchas gracias. Entonces, eso es lo que evaluamos nosotros con este procedimiento de caída de tensión. Lo venimos repasando porque no es un tema fácil, pero es la columna vertebral de todos los circuitos. ¿Cuál? El cable. Si nosotros no sabemos seleccionar el cable, podemos estar arriesgando un incendio en las instalaciones. ¿Listo? O metiendo un cable muy grueso y sobredimensionándolo, generando unos costos altos para el cliente para la instalación. Entonces, esto es lo que dice la NT 2050. Sus primeros 7 capítulos los obliga el RETIE a cumplirlos y por eso es que miramos esto. Entonces, ¿qué miramos nosotros? O sea, ¿de qué consta este tema? Consta de entender qué es caída de tensión, ¿sí? O caída de presión. Si lo hacemos análogo a un circuito hidráulico, pues sería que se me cae la presión. ¿Qué es impedancia eficaz? Que su nombre lo dice, impide el paso de la corriente. Es decir, que todos los conductores, por estar fabricados de aluminio, de cobre, tienen una resistencia pequeñita. Eh, Muchachos, concentrados, enfocados. Si quieren verse partido, mañana entonces hacemos clase y no hoy. Mañana hacemos 2 horas. Ah, no, pues, bueno, ojalá nos diera dinero. Este, señor, para todos aplica. Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. Mire, para el monofásico, aquí está. La guía nos dice, vea, monofásico, calcular la caída de tensión entre fase y neutro es igual a la impedancia del conductor, eso es del conductor, no de la carga, por 2 veces por la longitud, por la corriente. Esa corriente sí es de la carga, ¿sí? A eso se le llama también regulación. Señor, listo, ya van comprendiendo. Entonces miren este dibujo acá, ¿sí? Es la representación de un cable. Si ustedes ven esta línea negra, es la representación de un cable y esta resistencia es la resistencia propia del material del conductor. Es pequeña, obviamente porque es un conductor, pero a medida que yo aumento la longitud, esto empieza a ser contable, empieza a ser incómodo, empieza a tener un valor que me hace caer la tensión. ¿Y por qué es grave? Porque yo puedo mandar desde la fuente 240 voltios y si no sé calcular,
El conductor allá en la carga, donde conecto el motor, donde conecto la lavadora, donde conecto la nevera, donde conecto la bomba, en el caso industrial, me pueden estar apareciendo 195 voltios. ¿Pero por qué? Y vuelvo y mido allá en la fuente, no, 240, pero aquí otra vez, no, pero 195. Es que el conductor está haciendo caer la tensión porque está mal seleccionado, mal calculado, mal configurado, ¿sí? Mal coordinado, se llama eso. Realmente mal seleccionado. ¿Por qué? Porque usted dice, ay, bueno, el motor me consume una corriente de 30 amperios. Listo, con un cable número 10, ya salgo. Ah, pero es que el motor desde la caja de breaker está a 70 metros. Estos 70 metros le afectan, afectan el motor, afectan la caída de tensión y ya ese cable número 10 no le va a servir a W, ya no le va a servir. Ya va a tener que pensar por lo menos en un número 8 o en un número 6, ¿sí? Para que por lo menos le lleguen unos 215, unos 230 o 228, ¿sí? O si ya es más grueso, pues entonces miren que la longitud me hace caer la tensión. Parte de la tensión se pierde, ¿sí? O parte de la presión se pierde. ¡Qué buena asistencia, muchachos! Hoy somos 30. ¡Qué bien! Entonces miren que esto es importante porque lo exige el REPIE y no es porque yo quiera aquí inventarlas. Entonces, ¿desde dónde nace esto de la caída de tensión? De la ley de Ohm. La ley de Ohm es la ley básica. Buenas noches, David. Sí. Es la ley básica de la electricidad. La ley de Ohm define que la tensión es igual a la corriente por la resistencia. Para corriente continua, para corrientes de baterías, ¿sí? O de paneles solares. Pero como nosotros trabajamos es corriente alterna, ¿cierto? Entonces, el término resistencia se cambia por el término impedancia. Y ya esta cosa, que la llamamos Z, se comporta como la suma de dos vectores, la resistencia más la reactancia. Es decir, el conductor se me comporta también como una bobina. Esto es lo que quiere decir la reactancia. Que el berraco conductor, cuando le atraviesa una corriente alterna, se comporta como una bobina. Por eso se cae la tensión. Y esto, para recordar trigonometría, muchachos, esto, la Z, se calcula con triángulo de Pitágoras. Lo lamento, realmente uno quisiera no dar mucha matemática porque a veces nos fastidia, pero quien quiera enseñar electricidad sin enseñar o tener en cuenta las matemáticas, pues apague y vámonos, no está haciendo nada. Sí. Miren cómo se conectan. 33 personas. Listo. Entonces, ¿qué manejamos nosotros en nuestros circuitos? Corriente alterna. Nosotros no manejamos corriente continua. ¿Sí? Bueno, ahorita se van a celebrar entonces que ganó Colombia y pasó yo no sé a dónde. Listo. Miren la representación del circuito, ¿sí? Del conductor. El conductor tiene una componente resistiva y tiene una componente reactiva. ¿Y quién me da esos valores de R y XL? Me los da el fabricante en sus tablas de conductores. O sea, ¿dónde consulto yo esos valores? Al fabricante, muchachos. Bueno, bueno. Igual, si ustedes se ponen a ver acá, la tensión en la fuente y la tensión en la carga son diferentes porque aquí se cae una tensión. Es eso. Básicamente es eso. Yo quiero que entiendan eso porque el resto son tablas, aplicar Pitágoras, ¿sí? Pero quiero que entiendan la filosofía. ¿Para dónde vamos?
Ujú. Entonces, ¿qué pasa? El fabricante tiene unas tablas. Le dice, vea, yo fabriqué este conductor para que tuviera una resistencia y una reactancia inductiva, ¿sí? De acuerdo al calibre. Aquí vea. Y me da los valores. Y con estos valores, de acuerdo por donde vaya cableado, ¿sí? Porque puede ir cableado por conduit PVC, puede ir cableado por conduit en acero, ¿sí? O en galvanizado o en aluminio. Entonces, para eso son las tablas. Yo les había presentado a ustedes un PDF donde está todo eso, que de hecho hay ejemplos. Permítanme, yo les presento el PDF. Les estuve dejando lo mismo a los de Argos. Y hicieron los tres ejercicios. Sí. Hicieron, este es el taller. Ayer resolvimos ese primer ejercicio, ¿cierto? Aquí está el motor de 75 kVA. Aquí está el circuito trifásico a 220. Y vimos que para un cable un cero no nos cumplía con el 3%, se caía un poco más del 3%, creo que 3,3%, no alcanzábamos, entonces determinamos con un 4,0 que si cumple con un 2,4% menor a 3. Eso es lo que nosotros queremos saber de si cumple o no cumple el conductor. ¿Para, para qué distancia? Para 120 metros. Y se da un motor de 75 kVA a 120 metros de la fuente, ¿sí? Trifásico a 220 y con un cable un cero. Bien. Y lo resolvimos, ¿no? El segundo ejercicio es para un circuito de red trenzada en baja tensión, cable cuádruplex, es decir, tres fases, un neutro. Ese material del conductor en aluminio, ¿sí? Mírenlo acá, un cero. La tensión trifásica 208 voltios y la carga es de 60 kVA y está a 50 metros de distancia con un factor de potencia de 0,9. Y miren que la electricidad no es sencilla. Hay que tener en cuenta todas esas variables para calcular el conductor. Y realmente el conductor, pues es la columna vertebral de una distancia. Y el tercer ejercicio es un ejercicio de un alimentador en media tensión, 13,2 kV, veanlo acá, a 500 metros, con una carga de 60 amperios y un cable de media tensión aislado a 15.000 voltios o 15 kV, ¿sí? Y ese cable tiene una sección transversal o grosor 2 AWG. El factor de potencia de la carga es de 0,8. Entonces, ¿hasta ahí entendido o por lo menos sabemos para dónde vamos? Listo. Listo. A la final, nosotros, ¿qué queremos saber? Ve, está como un poquito lento. Se me están conectando más personas. Yo creo que pronto es por eso. Bien. Entonces, a la final, ¿qué queremos nosotros? Saber si cumplimos con ese 3% o no. Hagamos entonces el segundo, ¿listo? Este segundo para que entiendan y vayamos al grano. ¿Les parece? ¿Usted ya lo subió? ¿Me lo puede enviar a mi WhatsApp? ¿Lo miramos? Sí, pero envíamelo a WhatsApp para no tenerlo que buscar. Voy a buscarlo en el grupo, a ver. Hablo. Ese es el 3. Ese es de Gregorio. Juan Pablo por acá. Es ese, ¿cierto, Juanpa?
¿A ti te da 46,5%? Está alto, Juan Pablo. Está alto. ¿Qué vamos a hacer? Alto, es demasiado alto. Ese porcentaje no es tan alto. Vamos a ver si aquí tengo de la presentación. Permítame un momentico. Vamos a meter aquí más las hojas. Así me gusta. Entonces, miremos el ejercicio. El ejercicio dice, ¿están viendo mi pantalla? Representar aquí, aquí, dice. Entonces, el taller, ¿qué dice? Dice, yo empiezo sacando los datos que me da el taller. Me dice que es una red trenzada de cables en Telsa cuádruplex. El calibre es un cero. Un cero, entonces. Calibre del conductor, un cero. AWG en aluminio. Listo. La tensión trifásica es de 208 voltios. Listo. La, la carga es de 60 kVA, si no estoy mal, ¿cierto? El factor de potencia, la longitud es de 50 metros y el factor de potencia es de 0,9. ¿Sí? ¿Para qué hago yo eso? Coseno de phi o factor de potencia es de 0,9. ¿Sí? Y 50 metros de longitud. ¿Para qué hago yo eso? Para saber qué datos tengo y puedo reemplazar en la fórmula. ¿Por dónde empiezo? Hallando la impedancia. Sí. Z igual a la resistencia por el coseno de phi, que ya lo tengo, de 0,8, más la reactancia inductiva del conductor por el seno de ese ángulo. Que de hecho tengo la tabla que también me da ese valor. Reemplazo valores, Z es igual. Entonces vamos a ver, un 0 en aluminio, según las tablas, está un poco el taller. Paso con... ¿Cómo se calcula Z? Z se calcula, miren que estoy aplicando esta misma fórmula, donde teta es el ángulo del factor de potencia, R es la resistencia a la corriente alterna del conductor y X es la reactancia de ese conductor. Son fenómenos que se presentan debido a la corriente alterna. ¿Sí? Entonces, yo hallo la Z y ¿quién me da el valor de R? Me lo da el fabricante. Ese es un cable de aluminio. Esta primera tabla es para cable de cobre, por eso paso derecho. ¿Sí? No me sirve esa tabla. Esta para media tensión no me sirve porque es 208 voltios. Esta sí, cable de aluminio tipo multiplex. ¿Listo? Bien. Tú escogiste la de 90, el calibre es un cero, entonces tengo en cuenta estos valores. La resistencia es de 0,692 y la reactancia, como es cuádruplex, ¿cierto? Es de 0,109. Reemplacemos esos valores en la fórmula. 0,692, 0,692 ohmios por kilómetro por el factor de potencia.
0,9 más la reactancia 0,109 ohmio por kilómetro por el seno del ángulo. Y tengo aquí una tabla al principio que me dice, oiga, si usted tiene un coseno, un factor de potencia de 0,9, el seno equivale a 0,44. Entonces, de ahí saco ese valor por 0,44. ¿Cuánto da eso? Ohmio por kilómetro, ¿no? ¿De dónde sale ese ohmio por? No, hombre, el fabricante me está diciendo, mire, yo les estoy dando los datos en ohmio por kilómetro. Aquí. Entonces, la resistencia como la reactancia y de acuerdo al calibre del cable y de acuerdo a la configuración y al aislamiento para baja tensión. Listo, ya tengo la impedancia. Ahora, ¿qué me dice el procedimiento? Halle, señor. Listo, listo. Buena pregunta. Sí, es, eh, esto tiene que ver con el aislamiento que aguanta el cable. El cable viene con una chaqueta, ¿cierto? De aislamiento. Entonces, le dice que la chaqueta aguanta hasta 75 grados y hay otro cable que lo fabrican con la chaqueta y aguanta hasta 90 grados. Si usted mira, influye en la reactancia y en la resistencia. ¿Sí? Tiene que ver con la chaqueta. ¿Listo? Sí. De hecho, mírenlos, para que lo quede más claro, señor. Claro, claro, claro. Tiene que ver, a veces esos cables se instalan en quesilleras donde hay bastante calor, ¿sí? En cerca calderas. Entonces, por eso elegiríamos marcación de cable. Mire que cuando uno compra un cable, él le dice, sí, pero no, marcación no, especificación de cableado, de cables eléctricos, ¿sí? Cuando ustedes compran el cable, la chaqueta le dice, bueno, aquí no le está diciendo esta, la SIM, mira, por ejemplo, en el cable duplex, mire que le está diciendo entre 75 y 90 grados, ¿sí ves? Aislado hasta 600 voltios, 75, 90 grados. Mire que cuando ya uno solo, ¿no? Cuando ya es duplex, no le aguanta sino hasta 60 grados. ¿Por qué? Porque ambos conductores pues llevan corriente y lo calientan más. ¿Sí ven? ¿Alcanzan a mirar? A eso es que hace referencia. ¿Listo? Entonces, ya teniendo la impedancia, yo puedo hallar la caída de tensión, pero la caída de tensión me dice que es igual, ¿sí? En un circuito trifásico a raíz de 3 por por, eh, ya, no me la sé de memoria, por la longitud, aquí está, la caída de tensión, ¿sí? En un circuito, mire que aquí están las dos fórmulas. Para un circuito monofásico, la diferencia es que yo le aplico el 2. Para un circuito trifásico, yo primero calculo la de fase neutro
y ya no tengo el 2. ¿Sí? Entonces igual a la impedancia, que ya la calculamos, por la longitud, por la corriente, pero no tengo la corriente. Necesito hallar la corriente. ¿Cómo hallo la corriente? ¿Cómo la hallo? Nos vamos acá. Tengo la potencia aparente. ¿Puedo hallar la corriente? Sí, porque tengo la tensión también. Entonces, la potencia aparente S en un circuito trifásico, ¿sí?, es igual a raíz de 3 por la tensión de línea por la corriente de línea. Tengo que despejar porque esta no la tengo. Al despejar, yo dejo quietica la corriente, quietica la S, la potencia aparente, y lo que estaba multiplicando pasa a dividir. Entonces, miren que estos dos estaban multiplicando, pasaron a dividir por el voltaje de línea. Reemplazando valores, eso sería 60.000 voltiamperios sobre raíz de 3 por 208. ¿Cuánto da eso? 0.7 amperios. Ya tengo la corriente. Ahora sí puedo. Señor, así. Listo. Ya tengo la corriente. Ahorita sí, la fórmula me dice que la caída de tensión, sí, fase neutro es igual, sí, a la Z por la longitud por la corriente que acabamos de hallar. Exacto. ¿Sí? Y que la caída de tensión fase es igual a raíz de 3 por la caída de tensión fase neutro. Entonces primero tenemos que hallar la fase neutro. Reemplazando valores, la fase neutro me da Z, que es igual a 0, ¿qué? Nos había dado 0, ¿tiene el valor ahí, papá? ¿170? ¿670? ¿Sí? O la longitud son 50 metros. Pero ojo, esto me lo están dando en kilómetros. Tengo que pasarlo a kilómetros. Sería 0,05. Ajá. Tiene que meterle el otro 0 porque son 50 metros. Por la corriente, y la corriente son 190, 166 amperios, 5. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da? 9,66, ¿qué? Voltios. Voltios, porque estoy hallando una caída de tensión de voltaje. 9,66 voltios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? A, que en la fuente B sub S yo estoy mandando 208 voltios, pero en la carga B sub R me está llegando 208 voltios menos 9,66. ¿Cuánto da eso? Me da 190,3 voltios. Listo.
¿Sí ven que se cae? Después de 50 metros ya no le llegan los 208 voltios con cable un cero. Ahora lo tenemos que expresar en porcentaje para compararlo con lo que me, con el requisito. Sí. Entonces, al expresarlo en voltaje, en porcentaje, la caída de tensión en porcentaje será igual a dividir 9,66, ahí están las fórmulas, sobre 198. ¿Cuánto da? 198,3. Por 100, por 100, porque es en porcentaje. ¿Cuánto da? ¿4 punto qué? 87%. ¿Ok? Creo que Juan Pablo se equivocó por ahí en unos decimales porque le da como, le faltó dividir. Por, sí, ya la pilló. Creo que le puso 500 metros. Ajá. Sí, sí, sí. Ahí la pillé. Resuelto el segundo ejercicio, muchachos. ¿Cómo la vieron? Si ustedes son curiosos y leen un poco, aquí hay 8 o 9 ejemplos donde les explican el procedimiento. Primero calcular la impedancia eficaz, cómo se calcula mirando las tablas, luego encontrar la caída de tensión fase a fase y luego encontrar el porcentaje de la caída de tensión. Y así para prácticamente todos los ejercicios. Miren, sí, mírenlo, aquí está prácticamente explicada la solución que les acabo de dar. Obviamente quería que leyeran, ¿sí? Que si fueran curiosos. Yo les puse los ejercicios prácticamente de los ejemplos, ¿sí? Y bueno, para que vieran el desarrollo, ¿sí? Mírenlo, 9,7 voltios, véalos. Fase, fase. ¿Me equivoqué? Sí, 9,66, pues lo aproxima a 9,7. Y miren que nos da 4,7%. ¿Cuánto nos dio a nosotros? 4,87. Muy cerca, por decimales. Pero estamos aplicando exactamente el mismo procedimiento. ¿La pillaron? Y mire, la caída de tensión dividido el voltaje en la carga, V sub R, por 100, por eso nos da un porcentaje un poco mayor. De esta manera, yo puedo decir que el conductor, un cero, no me está cumpliendo con esa caída de tensión del 3%, porque es de 4,7. ¿Qué tengo que hacer? Aumentar el calibre del conductor. Y solamente a 50 metros. Y mire que ya pega dura la longitud. Ujú. Toca volver a hacer los cálculos. Ajá. Mire, hasta que esté por debajo del 3%. Sí. Listo. Miren. Mm, sí, miren que prácticamente hay 4,7 en la fórmula. Y es que miren que está enviando 208 voltios y a la carga solamente le estás llegando al motor 198. ¿Sí? Ya el motor pues va a demandar más corriente, va a consumir más, va a tirar a calentar el cable, ¿sí? Esos efectos.
De hecho, llega un punto en que baja tanto la tensión que ya el motor no arranca, no funciona. ¿Sí? Si no se calibrar ese cable. ¿Hasta ahí entendido ese segundo ejercicio? Alcanzamos a hacer el tercero, ¿cierto? Sí, faltan 10 minutos. Ujú. En todo, Wilma, en todo. Eso es para, aplica para residencial, industrial, rural, media tensión, alta tensión. Se hace exactamente lo mismo. Sí. De hecho, los tres ejercicios trabajan baja tensión y media tensión, red trenzada, distribución. Sí. Sí, de hecho, por ejemplo, ustedes dicen, no, pero ustedes pueden decir, no, pero para las casas y los domicilios eso no, eso con un cable número 12 ya sale. Ojo, porque si ya es una casa estrato 4 o 5, que el aire acondicionado está por allá en la última habitación, porque pues lo construyeron así, ¿sí? Que tienen piscina, entonces tienen una bomba, ¿sí? Usted debe calibrar el cable porque ya el 12 no le sirve, o el 10 puede que le esté pidiendo un cable número 6, ¿sí? Y con los cables y en los cálculos de los circuitos internos, calcula la acometida, ¿sí? Empieza a hacer el cuadro de cargas y a calcular la acometida. Pues no falta la persona que tiene dinero, ¿sí? Y se construye su casa de 2, 3 pisos. Entonces ya hay que pensar de que yo debo dejar en cada piso un tablero, que la casa tiene 700 metros cuadrados, porque las hay, ¿sí? Entonces, miren que, y vaya que sea la casa de un traqueto y verá el problema que se mete donde no deje bien la instalación. Ajá, sí, no, tampoco, pero pues, pero sí le hacen pasar un susto. Bien, ahí como para un spoiler. Por eso es, miren, aquí están, si ustedes leen el desarrollo del ejemplo en media tensión. Un circuito alimentador, ¿sí? De 13,2 metros a 1000 metros, ¿sí? Lleva 50 amperios con un cable aislado a 15.000 voltios. Miren que el aislamiento siempre es mayor que la tensión nominal, ¿sí? O si no, no aislaría, ¿sí? Y el calibre es de 2 AWG y el factor de potencia es de 0,8. Aquí está la solución. Entonces, miren, de la tabla 3 cojo la resistencia, la reactancia del calibre número 2, de la tabla 1 cogen el seno. Sería bueno que ustedes lo intentaran hacer variando algo, variando, por ejemplo, la longitud, ¿sí? E hicieran el mismo procedimiento. Y miren que aquí solamente se caen 55,1 voltios. La caída de tensión es pequeñita, apenas de 0,42. ¿Por qué? Porque la tensión es muy alta, ¿sí? ¿Sí la pillaron? Sí. Yo puedo mejorar eso de la siguiente forma. Uno, aumentando la tensión. Dos, aumentando el calibre del cable. Y tres, mejorando el factor de potencia. Porque el factor de potencia también le pega, ¿sí? A la caída de tensión. Claro, lo más económico es el cable, el grosor de cable, porque ya ir a poner un banco de condensadores para la potencia, o ya ir a colocar un transformador, pues va a ser más costo, ¿no? Entonces ya pasa, entonces yo ya no voy a consumir a 208 voltios, no, a 13.200. Ah, sí, pero me toca comprar un transformador, ¿sí? Entonces, lo más económico es subirle el grosor al cable. Eso. Y miren cómo afecta el factor de potencia. Nosotros vimos ayer que usted puede tener un factor de potencia de 0,8 y consume 10 amperios para un equipo de 2000 vatios. Y tiene ese mismo equipo de 2000 vatios con un factor de potencia
de 0,2 y le consume 43 amperios. O sea, 3 veces más. Es decir, que la factura le va a llegar el triple. Mire cómo pega de duro este tema. Y cómo puede uno sacarle dinero, ¿sí? A este tema. Conclusiones, entonces. Ya para terminar, faltan 7 minutos. Para instalaciones eléctricas, el reglamento RETIE y la norma NTC 2050, pues ha exigido que la regulación de tensión no supere unos valores entre el 3 y el 5%. Digamos que 4, 4,7, 3, ¿sí? Estamos ahí dentro del rango, ¿sí? Pero ya más del 5% no. Que para una instalación con muchos motores, donde el factor de potencia pues empieza a incidir, la eficiencia, ¿sí? El material y el calibre del conductor deben seleccionarse de tal forma que cumplan con los requisitos de regulación establecidos. ¿Cuál es? El del 3% y el del 5%. Es que ahí hay una, y venga, les explico de una vez qué es lo que pasa con eje 3 y eje 5. Yo tengo mi poste, ¿cierto? De donde me prendo. Pasan las líneas, aquí está el transformador, me prendo, llego a la cometida, voy a la casa, ¿sí? Y aquí llego al tablero y derivo los circuitos. Entre el tablero y la última salida, la más lejana, no se debe caer más del 3%. Y entre la salida más lejana y el punto de conexión de la cometida, no debe ser mayor al 5%. No debe ser. Esa es la cuestión del 3 y el 5% para que lo tengan claro. ¿Por qué escojo el 3%? Porque es el valor más conservador. ¿Sí? Si yo cumplo con ese, cumplo con todo. ¿Sí? Y miren que un tramo lo establecen para la cometida prácticamente, teniendo en cuenta la cometida, y otro solamente es del tablero hasta la salida más lejana. Yo en un circuito tengo muchos tomas, ¿cierto? Si yo cumplo la regulación con el toma más lejano, esa es mi longitud. Yo puedo tener 10 tomas en un circuito repartidos por las habitaciones. Pero ¿qué longitud? Ah, entonces, profe, ¿qué longitud escojo? El último toma, man. Porque si cumplo con el último toma, en 3%, los otros ya cumplí. Por osmosis. ¿Listo? O por derecha, como decimos nosotros. Señores, no, realmente utilizar conductores en aluminio no es buena idea. Porque generan par galvánico, con el los cobre, y porque toca aumentar un calibre, un paso de calibre en el conductor, y eso hace que se vuelva más grueso también el tubo y encarece la instalación. Lo barato sale caro, es mucho mejor el cobre. ¿Utiliza más el aluminio en la playa? Bueno, para que vean, no comen entero y de acuerdo a la situación, pues miren que ahí se utiliza más el aluminio. Además que es más barato, ¿no? Menos costoso en estos momentos. Ya pues, mire que ahí
de acuerdo a las condiciones ambientales. Bien, muchachos, por el día de hoy ha sido suficiente, son las 10 de la noche, les agradezco, voy a parar la grabación.